Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy venía a contaros mis últimos avances con la literatura japonesa. Y es que he estado leyendo 3 novelas japonesas. Una de ellas es La escopeta de caza de Yasushi Inoue. La otra es Naufragios de Akira Yoshimura. Y la tercera es Azul casi transparente de Ryu Murakami. Vamos a empezar con esta de Yasushi Inoue. La escopeta de caza es una novela muy breve, de hecho creo que no llega a las 100 páginas, no, son 70. Es una novela epistolar que consiste en 4 cartas. Y es ganadora del premio Akutagawa, que es este premio literario japonés que se concede a escritores noveles, y hay todo tipo de géneros y todo tipo de historias, y es un premio muy popular. Entonces, está compuesta de 3, bueno, en realidad son 4 cartas, pero las más importantes son 3 cartas que las escriben 3 mujeres diferentes y todas van dirigidas al mismo hombre, que se llama Yosuke. Y son unas cartas que reflexionan sobre la relación y la historia que este hombre tiene con cada una de estas mujeres, que es de diferente característica. Y me gustó mucho la perspectiva de las mujeres, me gustó mucho este tema un poco turbio de las mentiras y por supuesto de las mentiras en las relaciones afectivas, en las relaciones amorosas. Y no voy a decir mucho más porque realmente es muy corto, y creo que también parte de la gracia es ir descubriendo las cosas según las vas leyendo en las cartas. El género epistolar me parece muy difícil y a la vez me parece que da una perspectiva muy interesante a una historia y me gusta mucho. Lo he disfrutado mucho, se lee de una sentada. El siguiente libro es Naufragios, como dije, de Akira Yoshimura. Y bueno, es de esta editorial de la que yo no había... Marbot, se llama Marbot, tiene este logo. Yo no había leído nada de esta editorial y me ha gustado mucho la edición, me ha gustado mucho la tapa blanda con la solapita y cómo abre y el tamaño de la letra. Me ha gustado mucho, la verdad. Y esta es una historia que se desarrolla en un pueblo perdido en mitad de la nada, en un Japón medieval. Esta historia me impactó muchísimo. De hecho, me puse a leerla una tarde y no pude dejar de leer hasta que no terminé. Es una historia breve, bueno, son casi 200 páginas. ¿De qué va esta historia? ¿Y por qué se llama Naufragios? Como decía, está ambientada en el Japón medieval, en un pueblo que está absolutamente aislado de cualquier tipo de posible civilización, porque por un lado está el mar y por el otro lado hay unas montañas muy altas, y además en invierno los pocos caminos que hay se cierran, se anulan. Y el siguiente pueblo, que es pues uno un poco más grande, se tarda 3 días caminando a través de estas montañas para llegar al siguiente pueblo. Con lo cual, este poblado, esta gente que vive allí, vive absolutamente por su cuenta, no tiene ningún contacto con el mundo exterior y ellos son todo su mundo. ¿Cuál es el planteamiento de la historia? El planteamiento de la historia es realmente la supervivencia y las necesidades humanas, en las que además constantemente estas personas están expuestas
a extremos, a los extremos del tiempo y a los extremos también del hambre, porque tiene muy pocas cosas, la pesca no es muy abundante, la tierra no es muy fértil y aunque sí que hay algún tipo de cultivo es muy poco, y entonces toda esta gente depende sobre todo de dos cosas. Una de ellas es que muchos de los hombres que están fuertes y tienen energías para trabajar se venden como esclavos a los mercaderes del pueblo grande de al lado, y esto permite a sus familias sobrevivir durante unos años. Algunos se venden durante 3 años, durante 5, durante 10 incluso. Entonces el mercader paga por adelantado a la familia un precio y luego pues estos hombres tienen que trabajar para lo que les encarguen. Esto está en las primeras páginas, esto no es no estropeo nada de la historia. La historia se cuenta a través de un niño de 10 años que se llama Isaku, que su padre acaba de venderse como esclavo porque ya no tienen nada más que comer. Él se queda como hombre mayor de la familia, responsable de hacer las labores que antes hacía su padre de pesca y de colaboración en el pueblo. Y también está su madre y están sus hermanos pequeños. Uno de ellos es un bebé prácticamente recién nacido y los otros dos son unos niños muy pequeños. Bueno, él tiene 10 años, pues los otros tienen muchos menos. Entonces la historia cuenta primero cómo Isaku entra en el mundo de los adultos y de repente empiezan a tratarle como adulto porque él ejecuta tareas de adulto, pero su mirada y su perspectiva todavía son las de un niño. Entonces esta mezcla de gran responsabilidad y gran trabajo con su mirada aún de niño a través de la que nos cuenta la historia me ha parecido una elección brillante. Esta historia es una historia durísima, en la que realmente me hizo pensar sobre cuántas cosas realmente necesitamos para sobrevivir. Y de nuevo este tema que sale en algunos otros relatos y algunas otras obras que he leído, de cuando pones a un humano realmente en el límite de que de lo que haga depende su supervivencia, entonces toda racionalidad, toda objetividad desaparece y solamente queda nuestra parte más salvaje y más animal, que realmente parece ser nuestra esencia, por mucho que queramos decir que somos seres racionales y que somos seres organizados y que somos seres educados. Y esta misma perspectiva y este mismo tema es el que se trata en Océano Mar, de Alessandro Barico. Y aquí está contado cómo se organizan en el pueblo, cómo los hombres tienen un papel, las mujeres tienen otro papel. Todo el mundo trabaja constantemente desde que se despierta hasta que tiene que volver a dormir para proveerse de comida. No hay ninguna otra actividad, es en exclusiva todo lo que se hace es para poder tener comida, y sobre todo, más que en el día a día, para poder tener comida durante los meses de invierno, en los que todo se cubre de nieve, hace muchísimo frío y pues muchísima gente ni siquiera pasa del invierno, ¿no? Y la verdad es que es un libro que me ha impactado mucho, está muy bien contado y ya por fin os voy a contar la parte de los naufragios, que es la segunda forma, aparte de que los hombres se venden como esclavos, la segunda, digamos, gran forma en la que este pueblo sobrevive y subsiste. Es cuando los barcos mercantes pasan cerca de sus costas, porque hay una ruta mercante que pasa cerca de allí, algunos barcos naufragan. Entonces la marea les lleva a la playa de este pueblo y allí en algunos barcos pues se encuentran cargamentos de comida o cargamentos de algún otro tipo de cosas que pues ellos guardan y utilizan para subsistir.
y cuando hay algún naufragio bueno, es decir, que algún barco con mucha comida naufraga, pues pueden subsistir durante varios años todas las personas que viven en el pueblo. Así que, y la cuestión con estos naufragios es también que cuando un barco mercante con mucha mercancía naufraga, el propietario de la mercancía normalmente hace por recuperar su mercancía y pues buscar dónde está el barco y dónde ha naufragado. Entonces hay todo un procedimiento para hacer desaparecer, y estos desmontan los barcos. Y, y bueno, esta es la historia. La historia, ya digo, es muy dura, creo que es muy valiosa y creo que está muy bien contada. Me pareció súper interesante, así que si os apetece algo así un poco diferente, medieval y un poco radical, os lo recomiendo mucho. Y la última novela que leí es Azul casi transparente, de Ryu Murakami. Ryu Murakami es uno de los escritores más leídos y más queridos en Japón, parece ser. Y este Azul casi transparente es su primera novela, que también fue ganadora del premio Akutagawa. Y esta es una novela, creo que muy famosa fuera de Japón, porque se ha traducido a muchísimos idiomas. En su momento, en cuanto se publicó, fue un éxito absoluto, vendió no sé cuántos millares de ejemplares. 1,5 millones de ejemplares vendió cuando se publicó por primera vez en Japón. Y bueno, esta es una novela que en Estados Unidos se la comparó o se la etiquetó como una mezcla entre La naranja mecánica de Burgess y El extranjero de Camus. Yo he leído El extranjero de Camus, no he leído La naranja mecánica, pero la tengo en mi lista. ¿Y de qué va esta novela? Esta novela, bueno, para empezar, es una novela muy explícita, en la que, bueno, yo creo que pues no todos los lectores disfrutarán de este tipo de historia. Es la historia de un grupo de jóvenes que viven cerca de una base naval americana en Japón, en un pueblo, en una ciudad pequeña de Japón. Y su vida básicamente consiste en las drogas y en ir a fiestas y a orgías en la base, con los americanos de la base estadounidense, que no tienen ninguna esperanza en la vida, son realmente muy jóvenes. No sé si uno de ellos decía que tenía 19, o sea, son chicos de alrededor de 20 años. Y realmente su existencia está condicionada al momento y a conseguir la droga que necesitan. No tienen ninguna expectativa de futuro, no tienen ningún plan de futuro, ni creen tener ninguna oportunidad. Y ya digo, es una novela, sobre todo al principio, que tiene escenas extremadamente explícitas. Y a mí tengo que reconocer que hay alguna escena que se me ha hecho poco dura de leer, de que se me revolvía el estómago realmente. Ahora, es una novela que está muy bien escrita. Me alegro mucho de haberla terminado, porque la verdad es que después de leer las primeras páginas me cuestioné si tendría que terminarla o era una novela que simplemente no era para mí. Y me alegro mucho de haberla terminado, porque realmente es una novela que quizá incluso represente una generación y represente un sentimiento muy universal en el Japón de la época. Y creo que a través de la literatura es una forma maravillosa de conocer cómo es ese sentimiento y cómo es ese día a día y cómo se perciben las cosas de la vida en determinados sectores que tú pues no tienes acceso, porque tú tienes tu vida, no puedes vivir múltiples vidas en múltiples sitios. Así que a través de la literatura me parece que es una oportunidad magnífica de acercarte a formas de vida que no son la tuya.
Creo que es una novela, no lo he leído, pero me pareció leyéndola que es una novela muy autobiográfica. De hecho, el protagonista que cuenta la historia se llama Ryu, ni siquiera ha cambiado su nombre. Y él debía de tener unos 20 años, sí, 24 años cuando la escribió. Y también es una novela muy melancólica. Hay muchísimos pasajes en los que esta brutalidad de la violencia y del sexo y de las drogas, que está descrita de una manera, ya digo, extremadamente explícita, contrasta con los pensamientos y las observaciones de la naturaleza y del entorno que tiene el protagonista. Y esta mezcla y este contraste creo que tienen un efecto muy interesante en la historia. Y, por ejemplo, os voy a leer uno de los trocitos de estas. Algunos capítulos son realmente cortos, como este, por ejemplo, de estas observaciones que tiene el protagonista sobre el entorno y un poco cómo siente la vida, ¿no?, sobre él en el día a día. Las agujas plateadas se hicieron gradualmente más gruesas. Los charcos que reflejaban las luces del jardín del hospital se ensancharon. El viento cubría los charcos de arrugas y bandas de luces desteñidas trazaban complicados movimientos. Un insecto de duro caparazón fue arrojado de la rama de un álamo por la lluvia y el viento. Patas arriba en la corriente de agua trató de nadar. Me pregunté si aquel escarabajo tendría un nido al que regresar. Su negro cuerpo, reluciente bajo la luz, hubiera podido confundirse con un pedazo de cristal. Consiguió subirse sobre una piedra y decidió qué camino tomar. Quizás sintiéndose a salvo, bajó a un espacio de hierba no inundado, pero inmediatamente esta fue cubierta por una oleada de agua que arrastró al insecto. La lluvia producía diferentes sonidos en distintos lugares. Al ser absorbida entre la hierba, la gravilla o la tierra, sonaba como una orquesta de pequeños instrumentos musicales. Un soniquete como de piano de juguete, lo bastante pequeño para caber en la palma de mi mano, resonaba en mis oídos. Era la bajada de la heroína. Y la verdad es que al leer este libro me recordó muchísimo a las sensaciones e impresiones que tuve al ir a una exposición fotográfica del fotógrafo español Alberto García Alix, que de casualidad, la verdad es que no le conocía en ese momento, pero durante el año 2018 creo que fue, tuve unas semanas libres en las que estuve vagando por los museos y por las librerías de Madrid. Y bueno, esta era una exposición de fotografía que estaba en el Reina Sofía y entré a verla sin saber absolutamente nada. Es una exposición que es una, bueno, no voy a decir retrospectiva porque en realidad no se llama retrospectiva, pero sí que es una colección de las fotografías que él había estado haciendo durante muchísimos años. Sobre todo son retratos de su familia y de sus amigos y de gente que él conoció. Y cuando vi las fotografías tuve esta misma sensación que he tenido cuando he estado leyendo esta novela de estos jóvenes, y la verdad es que es una exposición que me gustó mucho. A mí la fotografía me gusta muchísimo, es una de mis pasiones, y compré la recopilación de la exposición y quería compartiros algunas de las fotografías. Si os gusta la fotografía y por algún motivo no conocéis a Alberto García Alix y en especial os gusta el retrato, os lo recomiendo muchísimo. Creo que es un retratista excepcional. Y creo que el retrato es la forma de fotografía más complicada. Realmente se nota muchísimo el cariño y la confianza que tiene el fotógrafo con estas personas a las que fotografía y la confianza que ellos depositan en el fotógrafo, cosa que creo que se transmite en la foto. Bueno, hay muchos autorretratos también. A ver, voy a enseñaros algunas fotografías. Por ejemplo, este es un retrato. Este es otro retrato.
intentar buscar un autorretrato. Este es un autorretrato de 2007. Este es un autorretrato del 78. Por ejemplo, este. O este. Ya os voy a enseñar dos más. Un autorretrato de su hermano. Y un retrato de su madre, que está aquí. Y esta colección está acompañada de algunos textos también del fotógrafo y se llama De donde no se vuelve. Y bueno, hasta aquí todo lo que quería compartiros hoy. Contadme si habéis leído alguna de estas novelas, sobre todo la de Azul casi transparente. Tengo mucha curiosidad por saber qué opináis si la habéis leído y si conocíais al fotógrafo Alberto García Lis. Espero que tengáis muy buenas lecturas. Me despido. Como siempre, muchísimas gracias por acompañarme y por escucharme y hasta la próxima.